Bien, seguimos en La Mira, como les anunciábamos con Renato Perti. Renato, muchas gracias por estar. Un placer y realmente estar con ustedes y de Edu21 desde la dirección ejecutiva. Nuevamente agradecerles por este espacio mensual donde intentamos aportar elementos que hacen al tema país número uno, ¿no? Cuando uno ve que el país discute otras cosas, ¿no? Claro, y la discute en la coyuntura dice, bueno, estamos rifando el porvenir que es la educación, ¿no? ¿Qué tal si le ponemos toda la pasión que le pusimos al tema Sendique, el tema educación, ¿no? Sí. Y a buscar el mismo espacio, la misma pasión, ¿no? Y a buscar entender que si el país quiere ser un país de oportunidades, si quiere ser un país de ese país de cercanías que alguna vez tuvimos, tenemos que refundar la educación y el sistema educativo. Renato, yo escribí una columna hace unos días en El Observador donde decía que Edu21, FENAPES y la comunidad educativa en general tienen una frase que se repite y es: sin los docentes es imposible la reforma. Sin embargo, yo recordaba allí que el último intento serio de una reforma de este país fue el que encabezó posiblemente Germán Rama, y se hizo casi que contra los docentes. Y alguno dirá, sí, pero también así le fue. Y hoy leí unas declaraciones tuyas en el diario El País, donde decís un par de cosas como que hay que reformar la gobernanza de la educación, y ponés el ejemplo de Finlandia que dijiste, es el Parlamento el que fija el marco curricular. Sí, el Parlamento, es decir, a ver... Perdóname que te termine. No, es la política la que toma las riendas de para dónde va la educación. Después lo ejecutan los docentes. Exactamente. Vamos para allá. Pero acá, cuando se quiso hacer el ProMejora, por ejemplo, que era un pequeño laboratorio, fracasó por los docentes. Entonces, no es que le estamos dando a ese universo donde hay de todo, que son los docentes, una participación en la toma de decisiones o en la discusión que nos está poniendo un techo, y es, si la reforma no se hace con los docentes, bueno, entonces no se hace. Yo creo que hay varios puntos ahí, Gabriel, y gracias por colocar el tema. Yo creo que, en primer lugar, no existe evidencia en el mundo de reformas educativas que no tengan liderazgo político y no tengan detrás una voluntad de liderar. Yo no creo sinceramente que el problema de las reformas en Uruguay hoy sean, en primer lugar, los docentes como docentes cada uno. De acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que el problema del Uruguay hoy día es que tenemos una serie de debilidades que tienen que ver con un liderazgo político difuso o fragmentado, con una propuesta educativa que no termina de decir con claridad para qué y cómo queremos enseñar a aprender, sobre qué queremos girar la educación de los próximos 10, 15 años, sobre una ausencia de discusión de la educación en relación al desarrollo del país. A mí me extraña mucho que cuando se discute educación no se discuta educación en relación a qué tipo de modelo de desarrollo de sociedad queremos para el futuro, porque en definitiva... No llegamos ahí, Renato. Si estamos discutiendo sobre si hay policías en la puerta del liceo, sobre el estado del edificio, sobre las infraestructuras, sobre los equipamientos, claro. Pero no discutimos sobre educación. No. Lo que quisimos ir en esa entrevista, y también en otra que ustedes hicieron en El Observador el otro día, es: en Uruguay no discutimos sobre el para qué y el qué de la educación, porque en definitiva es mucho más fácil para el sistema político, para el gobierno, para los gremios, decir, bueno, en realidad pongamos de acuerdo en que construyamos tantas escuelas, tantos equipamientos, mejoremos las condiciones de trabajo dentro de determinados, pero no discutimos sobre educación. Educación no se discute. Entonces yo creo que el drama del Uruguay es que hemos marginado y hemos rifado la discusión sobre educación. Edu21 lo que pretende es colocar y decir, señores, primero discutamos el para qué y el qué de la educación. Por eso ese marco curricular que estamos diciendo de 13 a 18 años, una educación unitaria, compacta, progresiva, donde tú tengas una educación básica de 3 a 14 años, una educación de jóvenes de 15 a 18 años. Y ahí viene la discusión de los instrumentos. Es decir, para que ese marco curricular o esa educación se lleve a cabo, necesitas reformar el modelo de gobierno de la educación. Tú no podés poner en marcha un marco curricular nuevo para decirle para el televidente una nueva forma de educar y de aprender en el marco de un sistema educativo que está totalmente fraccionado, donde indudablemente no existe mecanismos vinculantes y de liderazgo entre los diferentes niveles. Un sistema fragmentado no puede operar un marco curricular. Un marco curricular no puede operar un sistema fragmentado. Tan fragmentado que el ministro de Educación y Cultura no tiene nada que ver con la educación. Pero la fragmentación no es solamente a nivel de la conducción política de la educación, es a nivel también de los diferentes niveles. Es decir, ¿cómo puede pasar? A ver, pongámonos a razonar. ¿Cómo puede pasar que en la educación primaria, en sexto de escuela, tengamos una tasa de repetición de aproximadamente el 3%?
y al año siguiente, en primero de ciclo básico, tengamos 30. ¿Cambiaron tan dramáticamente las condiciones de los alumnos y sus capacidades, entre comillas, como para explicar ese salto? Algún criterio cambió, capaz. Cambió los criterios, ¿por qué? Claro. Porque no hay maneras unitarias de cómo enseñar, cuáles son los contenidos básicos fundamentales y de cómo evaluar. Perdóname, no puede ser... No, sí. La respuesta capaz no tiene una pequeña vuelta de complejidad y es... Tiene, sí. Lo que pasa que llegan a sexto sin saber leer y escribir. Y después pasan a primero de liceo y en realidad nosotros nos enfocamos en primero cuando en realidad capaz que el problema está antes. No, yo estoy totalmente de acuerdo que los cimientos son débiles y que tenemos debilidades de aprendizaje muy fuertes en lengua, matemática, ciencia en sexto de escuela. No hay duda de eso. Lo que pasa es que en la educación media, de la forma en que tratamos a esos niños, nos penalizamos aún más. Y nos marginamos aún más. Claro. Entonces nosotros tenemos un sistema que no dialoga, porque uno no tiene... A ver, para poner cosas concretas, la manera en que enseñan las matemáticas las maestras puede no tener ninguna coincidencia con la forma en que los profesores enseñan las matemáticas. ¿Por qué? Porque el sistema funciona separado. Tenés el Consejo de Educación Primaria Inicial, tenés el Consejo de Educación Secundaria, pero lo que tenés que tener no son tantos consejos como maneras uniformes y claras de cómo enseñar a aprender desde que el niño entra a la escuela a los 3 años hasta el momento que egresa a los 18. Eso es la revolución del marco curricular. Es decir, hay maneras unitarias de educar y de aprender en la entonces no hablas más de matemáticas de quinto de humanístico, de sexto de biológico, no. Hablas matemáticas 3-18, lenguas de 3 a 18, ciencias sociales de 3 a 18. Ese es el cambio fundamental, porque hoy por hoy está tan fragmentada la educación que no hay garantías de que la manera en que se enseña en un centro tenga algo que ver con la manera que se enseña en otro. Y eso es, Gabriel, un principio escandaloso de inequidad que afecta a los más pobres y a los más débiles. ¿Cómo se vincula, perdóname? Sí. Esta reivindicación de la unidad que estás haciendo, ¿cómo se vincula con otra cosa en la que yo en particular además creo mucho, y creo que si los leo bien, ustedes también, en la que ustedes también creen mucho, que es en la necesidad de la descentralización. Correcto. Y en darle poder a los centros educativos? Excelente, ¿no? Tema. Porque son las dos cosas que hay que hacer a veces. Hay que unir y al mismo tiempo hay que empoderar a los centros. Una primera reflexión general y después voy específicamente a lo que decís. Primera reflexión general. En el mundo, los países que más progresan en educación combinan un marco curricular unitario, común, donde hay claridad en el para qué y el qué, con flexibilidad para que el centro educativo opere. ¿Qué estamos diciendo nosotros, Fito, en este sentido? Que tengamos ese marco curricular de 3 a 18 años y después cada centro educativo tiene la libertad, la responsabilidad y la autonomía para desarrollar el traje o el vestido a medida de esa localidad, de ese entorno. Entonces se termina esta idea de público, privado, autorizado, habilitado. No, tenés un marco curricular que es el Estado garante para todos, que es los trazados fundamentales, que como decía Gabriel, están refrendados por el Parlamento a nivel nacional, y después cada centro educativo desarrolla su traje a medida, ajusta. Ahora, para eso necesitas un nuevo modelo de gobierno de la educación, necesitas un nuevo estatuto docente, necesitas un reglamento de centros educativos que le das libertad y le das responsabilidad y le das recursos para que hagan eso. Entonces, lo que decimos es que lo que nosotros vamos es hacia un modelo educativo donde cada centro educativo está empoderado, como se dice hoy, para hacer la diferencia en educación, en un marco general que es la garantía que para todos van a haber determinados contenidos y aprendizajes fundamentales. ¿Y se puede hacer ese cambio con los recursos que hay hoy? Es decir, con el docente, dada la formación que tiene, porque vos hablabas de esa fragmentación, pero también a nivel de la formación docente está esa misma fragmentación. No, usted la palabra recurso, te refieres al recurso humano. Exactamente. No, claro. Recursos humanos. ¿Viste cuando ves recursos? Sí. Fede, a ver, hay dos cosas que hay que hacer, fundamentales. Una es que hay que alinear la formación docente con este nuevo marco curricular de 13 a 18 años. O sea, hay que repensar la formación docente, totalmente. Algunas cosas se están haciendo en esa línea de repensar la formación docente. Segundo, fundamental, pensar un programa muy intenso de apoyo al docente en el centro educativo. No instancias de capacitación masiva donde se reúnen en instancias generales, donde se... No. En el lugar donde se juega... Se juega. La estrategia de desarrollo profesional docente con foco en el aula, con foco en los problemas. Y una cosa que funciona estupendamente bien en el mundo. Poner a los centros educativos a trabajar en redes. Entonces tú tenés un centro educativo, supongamos, en una determinada zona que ha desarrollado una capacidad, una habilidad mayor en las matemáticas. Es el tutor de otro centro educativo que tiene debilidad en las matemáticas. Entonces los centros educativos funcionan en redes, los docentes trabajan intercambiando y
formando comunidades de práctica, porque hoy por hoy lo que hace fundamentalmente a la fortaleza de la práctica docente es el diálogo entre docentes. Entonces, ese es un cambio que no implica tanto de recursos económicos, porque uno a veces pone la discusión en los recursos, como no, implica cambios en las mentalidades y las culturas. Ir de una cultura docente de ejercicio individual a una cultura docente de ejercicio colegiado. Al igual que los alumnos, al igual que los docentes mejoran sus prácticas trabajando colegiadamente en comunidades de práctica, los alumnos mejoran su rendimiento cuando ellos mismos son tutores y tutoriados de ellos mismos. Intercambio de pares. Entonces, esas cosas se pueden hacer, se hacen en el mundo, hay evidencia de eso, es decir, no son cosas estrafalarias, no son cosas que importás de un lado a otro, esas cosas que podemos hacer de manera concreta y tangible. Sí, perdóname que vuelva. Yo estoy totalmente de acuerdo. El problema de los docentes no es el problema 1, seguramente no sea el 2 ni el 3. Y cuando hablamos de los docentes como problema, seguramente tiene que ver con la formación que tienen. Correcto. Pero cuando hablamos de la actitud de la corporación, que está representada en un sindicato, cuando Rama quiso poner o puso las escuelas de tiempo completo, que hoy son el paradigma, los gremios le trancaron. Cuando se quiso hacer el Promejora, los gremios trancaron. Cuando se quiso hacer los cambios por materia, los gremios trancaron. Cuando ahora se habla de las horas docentes por 2 años, los gremios trancaron. Y si el Ceibal caminó, fue porque Vázquez hubo liderazgo político detrás. Se dio cuenta de que tenía que salir por afuera, porque si no los gremios le iban a trancar. Entonces, yo no veo realmente, Renato, conociendo la historia, mirando para atrás, viendo la historia de este país, que todas estas buenas intenciones, si alguien tiene que perder para que los alumnos empiecen a ganar. Acá el tema central es poner a los alumnos como los sujetos, como los protagonistas. Ahora, cuando decimos liderazgo político, no es un liderazgo político condescendiente, un liderazgo político sin firmeza, sin claridad de objetivos. Por supuesto que con los gremios hay que negociar, pero quien tiene el mandato político no son los gremios. Quien tiene el mandato político de la educación son los educadores que, digamos, son los representantes del pueblo que definen a las autoridades educativas respectivas. Para mí, con los gremios hay que negociar, hay que acordar, pero hay que ser muy claro. La última palabra no la tienen los gremios, la tiene la autoridad política. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. ¿No? Que tiene que ver con el liderazgo político. A ver si te interpreto, si vamos para el mismo lado. 2015, marzo, abril, en algún momento Vázquez se enojó y dijo esencialidad. Sí. Liderazgo político malentendido. A la semana o algo así tuvo que levantar el decreto y recular. Liderazgo político es otra cosa. Exacto. Liderazgo político existían condiciones para hacer una gran alianza política de todos los partidos, ¿no? Para hacer una reforma educativa. Eso es el liderazgo político de verdad. Claro. ¿No? Entonces vos construís una gran coalición entre todos los partidos en torno a una reforma educativa compartida. ¿Vas a decir que no es posible, remover algunas resistencias gremiales que puedan existir? Pero además, en el caso de que tú decís, Gabriel, el caso de Germán Rama, cierto que hubo oposiciones importantes, pero muchos docentes apoyaron el proceso de reforma educativa. Sí. Es decir, se universalizó la educación inicial y los docentes estaban de acuerdo. Se pusieron en los centros regionales de profesores y hubo demandas de cantidad enorme de gente que quiso ser docente en estos centros regionales. Entonces, yo creo que hay que diferenciar. A mí me parece que lo que no se puede caer es en creer que el mando político está fraccionado. El mando político tiene que ser unitario. Acá lo que ha faltado es liderazgo político. Y ha faltado, ¿sabes? Ha faltado liderazgo político y ha faltado un tema central, que es capacidad de articulación de una propuesta. Porque cuando los gremios te dicen, como te dice FENAPES, que el problema son las condiciones. No, señor, miren, las condiciones no son tales problemas, porque a lo que usted dice condición A, existe tal alternativa. Lo que existe condición B, existe alternativa. Nadie responde frente a esas cosas. Se dice algo y no hay respuesta. Entonces, en definitiva, sembra la duda y la confusión. Capaz que lo que están diciendo es verdad, porque no se está respondiendo. Sí, la respuesta es frágil. La respuesta, usted dice, bueno, señor, sí, mire, si las condiciones no están dadas, mire, sentémonos, a ver cuáles son las condiciones. Veámoslas, una por una. Y veámoslas cómo vuelve a levantar. Y pongamos y relacionemos mejores condiciones de trabajo a una propuesta educativa. No hay nadie que les diga, no hay nadie que diga eso. Entonces, frente a la debilidad de la propuesta, la ganancia corporativa. Y eso es lo que el 21 quiere cambiar. En el CODICEN tenés gente que las señales que da es que lo que importa es la corporación y no los alumnos. Bueno, entonces ahí estamos mal, porque en definitiva, el tema central, como bien decía Gabriel, es poner a los alumnos como los protagonistas de lo que... Nosotros desde el 21... Y les quiero decir, nosotros vamos a hacer todo lo necesario para poner en marcha una propuesta educativa
de cambio sistémico profundo. Ahora, nosotros estamos elaborando, como ustedes saben, y ya tenemos los primeros avances que presentamos muy bien esta noche, se pudieron presentar los primeros trazados de esa reforma. Pero lo que decimos que es al sistema político apropiarse de ese proceso. Claro. Es el sistema político decirle, no, mire señor, vamos a estudiar el tema de las horas y la elección de horas, pero le vamos a dar un programa de reforma educativa. No vamos a discutir las horas por sí mismos. Mire señor, si vamos a discutir la mejora de las condiciones de trabajo docente, pero la vamos a vincular a qué propuesta educativa queremos hacer. Eso es liderazgo político. Es vincular la discusión de las condiciones y las mejoras a propuestas educativas. Lo que ha faltado es liderazgo político, propuesta educativa robusta y capacidad de contrarrestar, porque en definitiva nos estamos quedando con la imagen que cuando se plantea algo, los gremios reaccionan y dicen, en realidad no se puede hacer por tal y tal otra, y no hay respuesta. Claro. No hay respuesta. Entonces, el tema no es, para mí, yo estoy de acuerdo que con los gremios hay que dialogar, tratar de acordar, y en momento tenemos, si no se puede acordar, como dice Fernando Filgueira, se lleva a cabo la propuesta. Pero lo que no se puede es dejar en el mando de incertidumbre de que lo que plantean no se sabe si es cierto o no. Nadie sabe si es cierto o no que el argumento que utilizó FENAPE para decir que las condiciones actuales de cantidad de programas dispersos, de cantidad de situaciones dispersas, son un elemento inhibidor de poner en marcha un sistema de elección de horas por más días. Nadie lo dijo. Claro. Entonces quedó en el limbo, quedó como que en realidad hubo una intencionalidad de hacer un cambio, hubo una respuesta diciéndole que... Y que ese cambio no era viable. No era viable por tal razón y quedamos ahí. Claro. Entonces yo creo que el problema de fondo es revalorizar la política y revalorizar el Parlamento Nacional. Y que el Parlamento Nacional entienda que este marco curricular que se está proponiendo tiene que ser refrendado por el Parlamento, porque el para qué y el qué fundamental de la educación es una decisión política, que técnicamente hay que gestionarla, no hay ninguna dificultad. Los tres niveles fundamentales en la educación son tres: liderazgo político, conducción ministerial, agencias educativas técnicas encargadas de implementar las políticas y centros educativos empoderados para realizar las políticas. Si esos tres niveles funcionan, hay educación. Eso es lo que funciona en los países que hablamos de Finlandia. Finlandia tiene un Ministerio de Educación, que es la conducción de la política, tiene un Consejo Nacional Finlandés Educativo que se encarga de implementar la política, y tiene centros educativos que están empoderados, autorizados, facilitados y apoyados para ejecutar el traje o el estilo medida. Eso es lo que nosotros creemos que tiene que ser el marco curricular. Ahora, para eso hay que tener un nuevo modelo de gobierno en la educación. ¿Será un cambio de la educación? Seguramente que sí. Nosotros en el 2021 estamos abiertos, estamos discutiendo. ¿Qué alcance le vamos a dar a ese cambio de marco normativo? Tenemos que tener un estatuto de centro educativo. No hay. ¿Y vos ves en el sistema político que haya sido acogido con simpatía el 2021? Sí. Nosotros hemos mantenido, hoy terminamos la última, hemos mantenido reuniones con todas las direcciones de todos los partidos políticos. Todos. Y yo les puedo mencionar algunos casos de personas... ¿Con el Frente Amplio también? Bueno sería que te dijeran que no. El Frente Amplio se mantuvo una reunión el día de hoy. Bueno sería que te dijeran que no, Renato. O sea, no, pero yo te voy a mencionar algunos nombres, parecidamente. Bueno, el Partido Nacional hemos tenido señales muy, pero muy claras. La calle Pou, Verónica Alonso y Larrañaga, para decirlo. Mucho más diputados, podría decir. Intendentes. Ayer inauguramos el Cabildo Edu 21 en Maldonado con la presencia del intendente Antía. Y en la mesa estaban Pablo da Silveira, Fernando Filgueira y yo. Y el presidente de las cámaras empresariales, Diego Balestra. Son señales. Estaba lleno la Casa de Cultura Maldonado ayer. Lleno estaba. Partido Colorado hemos tenido señales del senador Amorín, de Tabaré Viera, de Fernando Amado, varios más. Partido por la Gente, Novik ha manifestado también su apoyo. Partido Independiente, Pablo Mieres ha sido siempre un defensor muy claro de estas propuestas. Sí. Pablo siempre lo ha hecho. Y en el frente hemos tenido claras señales tanto de Maía como de Astori. Astori nos ha dicho, sigan para adelante, sigan para adelante. Yo creo en el proyecto de U21. Sí, Maía y Astori, digamos... pero hay otras señales también, hay otras señales. Yo estoy hablando de Maía y Astori porque han sido los que explícitamente lo han dicho. Lo que quiero decir con esto es que tenemos buenas señales de los partidos políticos. Y también tenemos señales de las cámaras empresariales, de los sindicatos empezamos a conversar y pensamos conversar con el PCNT para buscar un espacio de convocatoria. Exacto. Tenemos en el... ¿Se reunieron con FENAPES y con ADES? Con FENAPES y ADES pensamos ahora, a partir de que tenemos la propuesta en sus primeros trazados, convocarlos y reunirnos. Acordamos con los partidos políticos, ¿saben qué? Acordamos una serie de mesas de redondas para discutir cada uno de los propuestas que hemos hecho. Fundamental. Hemos hecho una propuesta en evaluación. ¿Quién ha sido el coordinador de la propuesta de evaluación de Edu 21? Pero Ravela. Hicimos una propuesta en currículum, la coordinó Ricardo Vilaró y René Aristimunio.
hicimos una propuesta en gestión de centro, coordinado por Pablo Cayota, que fue uno de los que estuvo en Promejoras, que tú mencionabas, Gabriel. Una propuesta en los temas de evaluación, formación docente, coordinada por Denis Balián, que todos conocemos, y en la parte socioeducativa por Rudiger Pereira. Esas 5 propuestas básicas, que son digamos, la base de lo que estamos armando ahora, vamos a hacer mesas redondas con los partidos políticos. Ya los partidos políticos dijeron que sí, hagan las mesas redondas. Más, yo escuché el otro día, creo que fue a la calle Pou, que dijo, el modelo EDUI 21 de convocatoria ciudadana es el modelo que hay que utilizar para convocar en otras áreas. Son buenas señales. Una pregunta, una pregunta, muchachos. Ahora, Renato, hay un tema acá que también tiene que ver con lo que normalmente la gente visualiza como el docente y muchas veces por la exposición pública que tiene lo asocia con la figura y con las ideas de FENAPES, de ADES y de un montón de agremiaciones. Pero sin embargo eso no es representativo de lo que es el docente y del grueso de los trabajadores en esa área. Ustedes han llegado a hablar y se ha logrado visualizar alguna forma de representación que en cierta medida haga de contrapeso a estos Hemos buscado órganos. espacio de diálogo y mira, te voy a dar un ejemplo que va en esa línea. Nosotros lanzamos hace un mes el programa Formar y Aprender, fundamentalmente con el objetivo de formar educadores en temas concretos. Nosotros coordinamos esta semana un taller sobre marco curricular, sobre cómo elaborar un marco curricular. Tuvimos una convocatoria de docentes de todos los niveles. Tuvimos que hacer un sorteo porque el número de personas que se presentó era mayor que los cupos. Los docentes que estaban en el trabajo, trabajamos 3 días con docentes sobre marco curricular, eran del nivel primario, del nivel secundario, de lo público y lo privado, había gente de liceos de Montevideo, del interior, había gente del Jubilar, del Pino. Y ahí lo que había era decir, lo que yo saqué como lección aprendida de oír, como escuchar mucho a los docentes, el abajo se mueve, estamos haciendo cosas. Lo que pasa es que no tenemos señales, muchas veces, de apoyo a eso. El abajo se está moviendo. La gente está revisando, está dándose cuenta que tiene que revisar sus prácticas. Todos estamos dándonos cuenta de eso. Habrá que buscar otros mecanismos. Habrá que también ver, por ejemplo, lo que tú señalás, si las asambleas técnico-docentes son valorizadas como instancias técnicas. A veces las asambleas técnico-docentes se han desdibujado o se han mimetizado o se han de alguna forma asimilado más a cuestiones más sindicales muchas veces. O sea, ha habido ahí una... Es decir, ¿cómo valorizamos la asamblea? No es igual en todos lados. Por ejemplo, la asamblea técnico-docente de formación docente es una asamblea de destaque. Yo lo que quiero decir con esto es que tenemos que buscar nuevas formas de vincular a los docentes. Pero los docentes, lo que te puedo decir, este programa Formar y Aprender, los convocamos y tenemos largas listas de gente. Renato, seguramente vas a volver. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes por colocar la agenda. Y no hay que olvidarse, y hay que volver a repetir día a día. Educación es el tema número 1 del país. Muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda y volvemos con el tema del Hospital de Rivera. Hay novedades importantes.